Estamos ante un hecho cultural en el que quiero detenerme un momento para encuadrar lo que después, haciendo un movimiento inverso al que realizó el foro, pueda pasar yo de lo más general a lo más particular. La Tierra está enferma. Hemos descubierto muy progresivamente que la enfermedad de la Tierra es fatalmente la nuestra también. Que no se trata de un mal que la afecta a ella somos nosotros, es nuestra casa. Está golpeada por quienes la habitamos, desoída en sus exigencias por quienes la habitamos, y la pregunta que cabe es ¿por qué? ¿Qué quiere decir que la dimensión tanática o autodestructiva del hombre lleve a agredir su casa? Que no la sepa habitar. Una cosa es reclamar el derecho a habitar un territorio, pero ¿quiénes somos los que reclamamos por el derecho a habitar la Tierra, el planeta? La cumbre climática del año 2015 fue sucedida, por lo menos, creo yo, por 6 o 7 cumbres más. ¿Qué quiere decir que después de una cumbre en la cual se decide lo que hay que hacer, haya 5 o 6 más que dicen lo que hay que hacer? ¿Quién desoye? Y ahí tocamos un verbo fundamental, desoír. Todo el foro estuvo atravesado por el verbo desoír. Los desoídos, los que desoyen, lo desoído. ¿Qué cultura es la nuestra en la que confluyen evoluciones tecnológicas de primerísima línea que han abolido los conceptos de tiempo y espacio en la comunicación y la sordera cultural de nuestra civilización? ¿Es este un problema técnico? No, señores. Este es un problema ético-político. Atañe a la orientación de una cultura que desoye las condiciones de posibilidad de otro concepto que atravesó todo el día de hoy, el diálogo. No dialogamos con la Tierra. Perdón, ¿usted no será muy romántico? ¿Qué quiere decir dialogar con la Tierra? Quiere decir que la Tierra está reaccionando como una mujer golpeada. Eso quiere decir. Y todos los desbordes descomunales y el desenfreno fenomenal que vemos en todo el planeta, los calores descomunales, las sequías brutales, las inundaciones sin límite, son respuestas de la Tierra al trato que se le dispensa. ¿Sabe el hombre habitar la Tierra como interlocutor de la Tierra? ¿Podrá aprenderlo? Y más aún, ¿estamos a tiempo aún de aprenderlo? Por primera vez en la historia de nuestra especie, los tiempos los fija la naturaleza. Ella se planta ante el hombre y le dice, miren, compañeros, hasta el año 30, 32, sí lo intentan, acaso puedan moderar en algo los excesos cometidos. Pero ella es la que nos está fijando los tiempos. Ya no es el hombre el que le impone sus tiempos a la naturaleza. Es la naturaleza golpeada la que viene a decirnos, la violencia la generan ustedes. Necesitamos aprender en el marco de una urgencia que está determinada por el estado de situación en que nos encontramos, donde los efectos de la violencia ambiental nos llevan a pensar si podemos conciliar el progreso con la ética de la convivencia. ¿Qué es progresar?
Sin duda alguna, hemos progresado en infinidad de aspectos, desde el siglo XIX hasta aquí, desde la medicina hasta la tecnología, el progreso es indiscutible. Pero paralelo ese progreso a los campos de concentración, porque Auschwitz y la física de Einstein coinciden, se producen en el mismo momento, como Torquemada y Colón. Nunca el progreso abarca la totalidad del espectro de la vida humana y por eso existe la justicia. Porque la justicia es el llamado a inscribir en el campo de la ley y del límite, de la interlocución y de la mesura, lo que sin ley se convierte en desmesura y desenfreno. El hombre, como bien recordaba el intendente esta mañana al citar una convicción romana, decía él, el hombre es un ser trágico. Y hay tragedia mientras prepondera el conflicto. ¿Lograremos alguna vez vivir sin conflicto? Dios quiera que no. Porque vivir sin conflicto significa que ya hemos aprendido todo. Este es el razonamiento totalitario. Ya conocemos la verdad, sabemos cuál debe ser, empuñemos el elemento de convicción e impongamos la unilateralidad del pensamiento autoritario. Otra vez la justicia es para decirle no. La justicia de la democracia liberal. La justicia que tiene sentido no porque logre lo que quiere, sino porque no renuncia a querer lo que quiere. ¿En qué consiste la dignidad del hombre en un marco como este? La dignidad de la existencia está en la insistencia moral. En la insistencia. No es que vamos a llegar a donde queremos. Es que no vamos a dejar de intentar llegar a donde debemos. Mientras tengamos una cultura asentada en los principios de la justicia y de la ética de la solidaridad, vivir tiene sentido solidario. Y si no, no tiene sentido solidario, es una selva. Porque el hombre es también un depredador. Desidealicémonos un poquito. Yo sé que somos encantadores, pero conviene cada tanto darse cuenta de lo que podemos producir. Producimos muerte. Un primer indicio de muerte es la subestimación del prójimo. Lo que les estoy contando son las últimas noticias, pero están escritas en la Biblia, Génesis. En el Génesis están estas noticias. ¿Cómo? ¿Oyeron hablar de Caín y Abel? Seguramente. Caín mata a su hermano. La diferencia entre Caín y Abel es esta. Los dos le quieren ofrecer un holocausto a Dios, es decir, una ofrenda. El criterio es el siguiente. A Dios se le ofrenda la infinita perfección de aquello que se le brinda, ya sea proveniente de la agricultura, ya de la ganadería, y el hombre se queda con lo bueno, pero la perfección es para Dios. Entendamos bien, la perfección es para Dios. Cuando el hombre quiere la perfección se convierte en un criminal, porque no tolera que haya nadie que cuestione su suficiencia. Otra vez la justicia para decirle uno, todo, no. Sin embargo, cuando Caín le entrega a Dios lo bueno y guarda para sí lo perfecto, y ve que su hermano entrega lo que es perfecto y se queda con lo bueno, lo mata a este hermano que se llama Abel, porque él quiere ocupar el lugar de Dios. ¿Qué significa ocupar el lugar de Dios? Fuera de un enfoque religioso, en un enfoque filosófico. Ocupar el lugar de Dios es instalarse en el lugar de la propia suficiencia, del autoabastecimiento de verdad, haciendo
honor a aquella ironía maravillosa de John Locke, el filósofo inglés, que decía: si la realidad no coincide con mis palabras, peor para la realidad. De eso hemos estado hablando hoy. De eso estamos hablando ahora. Estamos delante de un dilema moral, de un dilema ontológico, atañe al ser del hombre, y de un dilema en el cual la Constitución de nuestro país pide ser oída. Yo creo que es muy importante entonces ir haciendo el camino de regreso a lo escuchado esta mañana a través de algunos testimonios que nos brindaron quienes hablaron. El primero de ellos, voy a tomar un poco. El primero de esos testimonios fue el de Ariel. Él quería ser ante todo visto. Y después usó la expresión: queremos ser visualizados, dando consecuencia a esto de venir acá para ser visto, para que su presencia nos entrara por los ojos primero, su disonancia con nosotros. Su disonancia, que no era una disonancia beligerante, era simplemente una diferencia. Si hay algo que nuestra especie vive con angustia, es la diferencia. No quiero citar demasiado la Biblia porque ustedes terminarán pensando que esto es una reunión evangélica, pero cuánto que aprender de los griegos, del cristianismo, de Pablo, del judaísmo y aún del pensamiento musulmán. ¿Qué es lo que hay que aprender? ¿Ustedes saben cómo se dice varón en hebreo? Varón en hebreo se dice ish, I-S-H. ¿Y saben cómo se dice mujer? Isha. ¿Saben lo que quiere decir Isha? Varona. No mujer. Adán no sabe cómo nombrarla. Entonces la llama varona, porque es como él hasta la entrepierna. Después es media diferente. Entonces la llama varona, es casi humana. No estoy bromeando. El horror a la diferencia en las culturas antiguas se caracteriza por la intolerancia total hacia la mujer como otro modo de ser. Ese otro modo que rompe con la ilusión de universalidad del propio modo de ser. Si fuimos creados, digámoslo así, hombre y mujer, pongamos el acento en la Y. Y quiere decir al unísono y diferente. No sabemos pensar la diferencia como complementación, la pensamos como antítesis. Los atroces prejuicios que han caído sobre la mujer tienen que ver, en consecuencia, con este concepto de la diferencia. La idea de darle lugar a la diferencia implica abrirnos a la evidencia de nuestra necesaria insuficiencia. Entonces, ¿qué dice Ariel? Ariel nos dice lo siguiente: yo querría que se conozca la verdadera historia. ¿Cuál es la historia verdadera? ¿La que cuentan los mapuches? ¿La que contamos nosotros? ¿O la que muestra la insuficiencia de ambas y están aisladas? Ninguna de las dos aisladas es la verdadera historia. Los derechos del mapuche están desoídos. Pero cuando Ariel dice somos ciudadanos mapuches argentinos,
está integrando un derecho y una evidencia. En el marco de la Constitución argentina, ellos son mapuches. Eso dijo él. Queremos que se nos reconozca como argentinos, pero diferentes. No somos iguales en el orden cultural, somos distintos. Tenemos derecho, la Constitución nos ampara a que se escuche nuestra diferencia como una configuración posible de lo argentino. Esto es fundamental porque tiene que ver con lo que la diferencia aporta a un país pluralista, como es el nuestro, como es la generosísima Constitución de nuestro país. Y esto se lo dice un descendiente de ucraniano, que es argentino. Yo conocí el antisemitismo también, ¿eh? Sí, porque también a mí me trataron de hacer víctima de la diferencia. Pero este es un país que combate sus propias desmesuras a través de la ley y no necesariamente siempre a través de la educación. Y ahí es donde Ariel introduce otro concepto extraordinario. Él dice, creemos que con educación es posible que si fuera esa educación intercultural, nosotros deberíamos contar como mapuches argentinos con la posibilidad que nuestra cultura también se nos enseñe en las escuelas. ¿Por qué no se nos enseña lo que somos? Si somos argentinos, ¿qué no toleramos? ¿Qué diferencias no toleramos? Hoy lo recordaba la doctora Geli. Indios. La época lo exigía, está claro. Colonización derivado de Colón, la época también lo exigía. Pero la nuestra es una época que empieza a evidenciar que sin interdependencia está comprometida la subsistencia de la democracia y de la civilización humana. Tenemos que aprender a convivir, porque no lo sabemos hacer. No lo sabemos. Tal vez nunca derrotemos el prejuicio, y yo espero que nunca, para que lo combatamos siempre. La ilusión de derrotar el prejuicio, ¿no?, nos va a llevar a la certeza de que hay alguien que si no piensa como nosotros, lo podemos liquidar. ¿Qué es una dictadura? ¿Qué es el totalitarismo? ¿Qué es el fascismo? ¿Qué es el señor Carl Schmitt, tan venerado hoy por una corriente política argentina? Sino la expresión de que el que no piensa como yo es evidente que está equivocado. No solo equivocado, está de más. Acá estos hombres vinieron a decir que no estaban de más y nosotros a decirle que nosotros tampoco. Que somos argentinos. ¿Qué quiere decir eso? Que el marco jurídico que nos da identidad cultural, nacional, es la Constitución de nuestro país, a la que él muy bien reconoció también. Luego, me parece, siempre en torno a este tema del dilema que plantea la diferencia, Julio Vera, el otro lonco, dijo algo notable, rico, hondo, que viene de lejos en la historia de la cultura, desoído. Dijo, hay que evitar un enfrentamiento entre saberes. ¿Lo entendemos? ¿Qué quiere decir eso? Si en nombre del conocimiento vamos a refutar las formas de conocimiento que no son la nuestra, estamos otra vez al borde de la violencia. A Galileo Galilei casi lo queman. ¿Por qué? Por aquello que antes decíamos. Si la realidad no coincide con mis palabras, peor para la realidad. La confrontación entre saberes implica que hay un saber verdadero y otros que son falsos. Pero una concepción pluralista del saber en el marco de la ley, de la propuesta de una Constitución nacional, le hace lugar a todos.
a los descendientes de italianos y a los mapuches. Porque no es evidente que no estamos a la altura de la exigencia que nos hace la Constitución del país. Tenemos una palabra, pero no la encarnamos. Porque la justicia vivida es civismo, es lo que genera civilidad. Pero no la tenemos ante nosotros y no en nosotros. Abundan los tatuajes y me parece bien. Podríamos tatuarnos la Constitución. Es un poco extensa, pero no vendría mal que la tuviéramos en el alma. Así decía Dios cuando bajaba del monte Sinaí con Moisés y le dice que bueno sería que este pueblo se circuncidara el corazón. ¿Qué es circuncidarse el corazón? Incorporar al otro, ser huésped del otro, habilitarle las puertas de la convivencia. Y yo creo que cuando también Julio Vera dice, nosotros también queremos tener lugar, está pidiendo un reconocimiento, que no es una amenaza. Es disconformidad con el no reconocimiento. Entonces, ¿cómo podemos combatir la violencia? ¿Cómo podemos luchar contra ella? Yo tengo también la convicción de que una cultura democrática es democrática porque está persuadida de que no es perfecta, sino perfectible. Tenemos 3 poderes. Entre otras cosas, ¿para qué? Para evitar que cada uno de ellos se convierta en el único. Cuando el Poder Ejecutivo, como hemos podido comprobarlo en estos años, aspira a devorarse la totalidad de los otros 2 poderes, convirtiéndolos en adláteres serviles de sus intenciones autoritarias, desaparece la democracia. Entonces la democracia es un régimen de sospecha. En el mejor sentido, todo poder está ahí para evitar que los otros 2 se queden con todo. Y para que entre el legislativo, el judicial y el ejecutivo haya complementación, reconocimiento de los valores propios, pero conciencia del riesgo que entraña querer serlo todo. Por eso la democracia es difícil, porque es muy exigente, muy exigente. Pide no aferrarse a la ilusión de la propia perfección, sino a la necesidad de diálogo para perfeccionarse. Pocos inventos políticos, filosóficos, más exigentes que una democracia. Porque ¿cuál es el lema primordial que nos dice en el marco de un contexto como este? Usted puede ser mejor, no perfecto. Adoramos la magia, nos encantan los líderes mesiánicos. El que viene y dice, síganme. O el que viene y dice, lo arreglo todo. Y somos devotos de eso. ¿Por qué? Porque delegamos en él la responsabilidad de pensar. Es decir, el conocimiento de nuestra Constitución Nacional. Él sabrá, es un tipo bárbaro, hechiza. Cuidémonos de los magos. Cuidémonos de los magos. Ya los tuvimos. Busquemos un régimen de perfección creciente, difícil. Conozcamos el riesgo de aprender y los peligros de creer que lo sabemos todos. Hubo otros conceptos extraordinarios en el transcurso de la mañana. Emiliano Ezcurra, no sé cuánto tiempo tengo, un ratito más. Sí, no, esto no puedo terminarlo porque lo que se dijo es riquísimo. Emiliano Ezcurra dijo que el prejuicio empobrece a la Argentina. Cuando él estaba hablando de los puntos de encuentro, dijo, el único que tenemos que buscar, y el más difícil, el más improbable y el más necesario, es el diálogo. No dijo el diálogo, dialoguemos, está a nuestro alcance. El más difícil, dijo. Pero claro que es el más difícil,
Porque aprender a oír es más grande que hablar. Saber escuchar no quiere decir otra cosa que tener disponibilidad hacia la presencia del otro. Por eso la democracia es difícil. Y entonces él dice que esa interculturalidad de la que él oyó hablar es una tentativa de derrotar el prejuicio que consiste en la descalificación de la diferencia. Y habló de un prejuicio que empobrece a la Argentina. Detrás de todo esto, claro está ese planteo formidable que nos trajo también Sergio Bernstein. Y voy hacia él dejando de lado una idea sobre todo formidable que planteó Retamal Rubio, nuestro compatriota chileno. Él dijo con énfasis que debemos entender que el diálogo es un proceso creciente y constante, no que termina. Los consensos son siempre provisionales, pero la disposición al diálogo no puede ser provisional. ¿Se entiende la sincronía que hay entre saber que no vamos a llegar a un acuerdo definitivo, pero la disposición a buscarlo genera una robustez ética en el reconocimiento del otro que se llama confianza? Confianza. El drama moral de la Argentina es tremendo, es profundo, y lo planteó muy bien Sergio Bernstein. Él hizo referencia a un país que desmilitarizado desde el punto de vista del cuidado de su territorialidad, ha quedado vacío. Recién escuchábamos, se nos decía, es necesario que el gobierno intervenga para resolver este conflicto. No hay gobierno. Hay espectros en el poder. Las más altas investiduras de la nación están distorsionadas. Y la distorsión de las investiduras es también la distorsión de las palabras, el envilecimiento del lenguaje, lo cloacal del lenguaje, que está sentado en la mentira, en la demagogia, en la estafa, en la idea de que se puede decir cualquier cosa y después todo lo contrario. Todo eso se paga con integridad ética en un país. Y él vino a decirnos, tenemos un Estado que no produjo todavía una alternativa a su organización nacional y territorial. Desmilitarizados, corremos dos riesgos. Uno, tener fuerzas armadas frágiles, débiles, envilecidas además por el desprecio injusto que recae hoy sobre ellas. Y por otro lado, una cultura cívica ausente que no ha sabido producir un pensamiento alternativo para organizar el Estado Nacional. Pocas veces la Argentina enfrentó una situación tan dura, tan difícil. Gracias. Termino con esto. Estamos celebrando 40 años de democracia en la Argentina. Pero seamos buenos celebrantes. Nada de levantar la copa con euforia. Es verdad que no tenemos más golpes de Estado, pero tenemos deudas tremendas con la democracia. Nuestra pobreza, nuestra desinstitucionalización, la falta de diálogo, la desconfianza recíproca, la idea de que la política se construye con descalificaciones, todo eso habla de lo que la democracia aún no pudo encontrar, que son quienes la realicen con la plenitud, no de quien alcanza un fin, sino de quien encarna un ideal. Entonces, 40 años de democracia, 20 años de populismo prepararon el terreno para que hoy el descrédito de la política sea tan profundo. Tenemos dos alternativas. O nos sumamos a la desesperación o intentamos el camino de la reconstrucción sobre la base de la aptitud convivencial de los valores de la República. Esto es muy difícil, pero es imprescindible. Muchas gracias.